estamos en el barco de Pedro. No, este no es de Pedro. Estamos aquí en el mar de Galilea, donde el Señor predicó a sus alrededores. Pero aquí fue donde Él cruzó, cuando Pedro le dijo: si tú eres, permite que yo vaya. Voy a leer la Biblia allí en 14:22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo, y dijo: ¿eres tú? A ti sobre las aguas, perdón que el viento me... Y él dijo: ven. Y respondiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En este lugar lo reconocieron, aquí como cuando sacó los peces, reconocieron que él era Hijo de Dios. Entonces vamos a dar oportunidad para que alguien hable unas palabras, para que cante un canto, pero antes vamos a hacer una oración y enseguida ya damos tiempo. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de volver a subirnos en este barco y andar sobre las aguas del mar de Galilea, donde tú anduviste, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, de estar en estos lugares donde tú anduviste. Recordamos aquellos tiempos hermosos, Señor. Muchas gracias porque un día nos encontraste en el camino de la vida y nos has hecho tus hijos, y ahora nos permites andar aquí por los lugares donde tú anduviste, Señor. Estamos muy agradecidos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Muchas gracias, Señor Santo. Amén. El que guste cantar puede pasar a cantar. Amén. Yo estoy bien feliz, como dice la hermana Juanita, es un privilegio estar aquí en las Tierras Santas, y más para uno, hermano, que es un sueño que no quiero despertar, porque es un privilegio estar aquí para los que pueden, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, porque como estaba diciendo la hermana Katy, el trabajar para la obra de Dios, hermanos, juntando papeles del baño, gastar H en la cocina, buscar almas para el Señor, todo eso el Señor lo ve, hermanos, a su tiempo.
Él nos premia con lo que más deseamos. Y yo siempre anhelaba venir para acá, para Tierras Santas. Y me lo concedió el Señor. Y dije, cuando vaya allá, voy a cantar la alabanza que siempre me gusta mucho, hermanos. Jesucristo es mi pastor y con Él nada nos falta, hermanos. Jesucristo es mi pastor y nada me faltará, y le seguiré sus pasos hasta que me lleve al cielo. Y hoy puedo testificar con todo mi amor y anhelo, y le seguiré sus pasos hasta que me lleve al cielo. Y hoy puedo testificar con todo mi amor y anhelo, y le seguiré sus pasos hasta que me lleve al cielo. Jesucristo fue valiente en la hora de tentación, y así debe ser el creyente para alcanzar salvación. Y hoy puedo testificar con todo mi amor y anhelo, y le seguiré sus pasos hasta que me lleve al cielo. Y hoy puedo testificar con todo mi amor y anhelo, y le seguiré sus pasos hasta que me lleve al cielo. Esta alabanza fue para la honra y la gloria de mi Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Hermanos, paz de Cristo. Yo me siento muy contenta y muy agradecida con mi Señor por haberme permitido hacer este viaje con todos ustedes, conocerlos a todos de nuevo. Cuando yo iba a la iglesia con el hermano Gámez por allá en los 80s, me recuerdo que él decía que su iglesia era un sembradero de semillas, que la sembraba y se iban. Y por ahí, a veces los encontraba fuertes, a veces los encontraba todos palistracos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermano Gámez, yo fui ahí de sus semillitas y salió a volar, y todavía ahí ando. Gracias a Dios. Y cuando estábamos ahí escuchando de la casa de la suegra de Pedro, donde estábamos ahí hace poco, todos ustedes, hermanas queridas, que tienen ese ministerio tan hermoso de alimentar a los hermanos en la iglesia después del servicio, ¿saben dónde nació ese? Ese es el legado que heredó la suegra del hermano Gámez a todas ustedes, porque ella enseñó a su esposa, que es ahora su pastora de ustedes, y ella los ha estado enseñando a ustedes. Y de una de las cosas tan hermosas que yo me acuerdo en todo mi transitar cristiano es ese, que en la iglesia siempre exista un plato de comida caliente después del servicio, porque eso nos une. Eso nos hace sentir como parte de un hogar, y especialmente aquí en Estados Unidos, que perdemos esa esencia, perdemos ese calor de lo que es la familia, el convivir, el tomar el pan juntos. En algunas ocasiones, no sé si el hermano Gámez se recuerda cuando daba de comer y no cobrábamos, era gratis, y se hacía un tiradero de comida. Entonces el hermano se enojó y dijo, ¿saben qué? Ahora sí nos vamos a cobrar para que valore. Sí lo valora. Sí, no. Sí, pero es un gran ministerio, hermano. Yo me estaba recordando de eso con tanto cariño. Lo comparto con todos ustedes, porque la hermana ¿se llama Petrita? ¿Petra? ¿Eh? Petra, ¿verdad?
Petra Muro, ella me enseñó a mí también las labores de la cocina en la iglesia, allá en la iglesia apostólica de Tepic, en la primera iglesia apostólica, donde el hermano Gámez fue a estudiar para aquella ciudad para su ministerio en el mentado ITAI, se llamaba, ¿no? Instituto Apostólico Internacional, ¿verdad? ITAI. De ahí salieron muchos pastores, muchos ministros. Ahí fue donde el hermano conoció a la hermana Petrita, a la hermana Esther, y ya de ahí están todos ustedes aquí. Una labor, un legado, hermanos. Un legado de fe, de fuerza. Que se ha caído, que se ha levantado, claro que sí, hermanos. En su hogar uno también se cae y se levanta. Pero ¿saben qué? El Señor está ahí siempre respaldándonos. Yo me siento muy contenta y agradecida con mi Dios, con cada uno de ustedes aquí, porque uno de ustedes son una prueba fehaciente de esa fe, de ese amor, y de que nuestro caminar todavía continúa hasta llegar más allá de las nubes, hermanos, cuando conquistemos el tercer cielo. Gracias, hermanos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Los quiero mucho. Dios les bendiga. Estoy muy contenta y muy alegre. Cada vez que yo vengo a este lugar es algo hermoso y precioso. Hace años mi esposo no podía agarrar sus papeles legales, entonces yo le dije a él pues que tuviéramos fe, y todas las tablitas de la iglesia me ayudaron a orar por esa petición, que yo les dije que él tenía problemas, y todas las hermanas se pusieron a orar, y yo les dije, el día que él agarre sus papeles vamos a ir a Israel. Pero yo le decía, vamos, él me decía, no, vamos, no. Y yo le decía, un día vas a ir. Y él me decía, no voy a ir. Y yo le decía, un día vas a ir. Y pues le doy gracias a Dios que el Señor escuchó las peticiones y las oraciones de mis hermanas. Dios les pague a cada una de ellas, algunas están aquí. Y sí, aquí está Él, el Señor nos concedió esa petición. Le doy gracias al Señor por eso. Y estoy muy agradecida porque cada vez que vienen aquí es algo hermoso, es algo precioso. Dios les bendiga y Dios les pague, hermanos. Dios bendiga. Dios bendiga a la hermana Kate. Miren, la petición que tenía, la fe es algo muy grande, hermano. Si tú tienes fe sobre algo, se te va a cumplir, pero no quites el dedo del renglón. Para Dios no hay imposible nada, todo es posible. Por eso tenemos que tener fe que un día vamos a entrar a la gloria eterna, y no desfalles, no desmayes. Y muchos que ahora todavía no han conocido estas cosas, las van a conocer. Dentro de unos meses tenemos gente que no conocíamos en la iglesia. Yo estaba pensando el otro día, digo, mira, ahora esa gente que hace unos meses está, no la conocíamos. Y de aquí a 3 meses o 6 meses vamos a tener más gente que no conocíamos. Esta es la obra del Señor, a Él sea la honra y la gloria para siempre. ¿Alguien más? Paz de Cristo, Dios me los bendiga a todos, y yo le doy muchas gracias a Dios que estamos aquí. Podemos decir que fue de repente, no lo pensamos por años, y no sabía que mi hermano hacía estos viajes. Entonces, por la hermana Magda, gracias a Dios que ella nos ayudó a pucharnos, nos puchó, y pues gracias a Dios que ya estamos aquí. Yo le doy muchas gracias porque esto ya para mí es un sueño, y es muy lindo, ¿verdad? Que Dios nos permite estar, pues tenemos vida y ver todo esto tan bonito que nuestro Señor Jesucristo anduvo caminando por acá. Es bien lindo. Anoche yo no pude dormir, mi esposo y yo no pudimos dormir, y es algo que no lo podemos explicar. Es una emoción muy grande que no tenemos con qué pagar. Y gracias a Dios, Dios bendiga a mi hermana Magda, y todos sus deseos se le hagan realidad, y que su dinero se haga triplemente, y que Dios la bendiga, que haya en abundancia. Gracias a Dios, mi esposo trabaja ahí, y bendito Dios, no trabaja las 40 horas, pero no nos falta el pan en la mesa.
Dios me los bendiga y me los guarde a cada uno de ustedes. No a todos los conozco de largo tiempo, pero a mi hermano Gámez sí, a su hijo, se me olvida su nombre, Asael, Dios me lo bendiga. Nosotros cuando nos fuimos de la iglesia, estaba chiquito, tenía como 11 años o 10 años, entonces hasta ahorita yo ni lo conocía, pero gracias a Dios que ya me acordé de él y no me acordaba de él porque lo dejamos chiquito. Dios me los bendiga a todos, me los guarde. Entre tinieblas navego sobre el tumultuoso mar, olas y vientos azotan mi alma al destrozar, mas la esperanza me abrigo, me alienta a luchar aquí. Luces habrá en el puerto al recibirme ahí. Luces brillan por mí y alumbran sobre el mar hasta que llegue al fin a mi hogar, aunque cansado esté y cruda tempestad, luces brillan guiándome a aquella ciudad. Mi barco va manejado por el piloto Jesús, aunque me abrumen las olas, no apagarán su luz. Tengo fijado mi rumbo y cuando llegue allí, luces habrá en el puerto al recibirme a mí. Luces brillan por mí, guiándome sobre el mar hasta que llegue al fin a mí hogar, aunque cansado esté y nunca tempestad, luces brillan guiándome a aquella ciudad. Miren, eso simboliza de que a veces también nosotros nos estamos hundiendo, pero como Pedro clamó al Señor, a veces queremos hacer cosas muy grandes y empezamos a hacerlas, pero nos falla a veces porque nos falla la fe, como le dijo el Señor a Pedro, hombre de poca fe. O sea, no pudo mantener la fe. A veces tenemos mucha fe y nos lanzamos, pero pues empieza a fallar y allí es donde está el asunto. Es muy difícil, pero tenemos que hacerlo, mantener la fe. Algunos que se convirtieron dicen, pues yo antes tenía mucha fe, antes oraba mucho, antes hablaba muchas lenguas, antes cantaba, predicaba, traía almas. Bueno, ¿y qué pasó? Se empezó a hundir como Pedro, pero siquiera Pedro clamó. Él clamó y el Señor lo levantó. Pero muchos no claman. Ahí se quedan y se van hundiendo hasta que desaparecen. Todas las cosas que pasaron en el tiempo del Señor y en el tiempo de los apóstoles son una figura que también nos pasan a nosotros. Pero tenemos que aprender de que ellos, cuando estaban en los problemas difíciles, ellos clamaron. Y nosotros también debemos clamar. Porque a veces, hermanos, tenemos mucha fe,
pero a veces no nos calientan el sol. Pero en esos momentos es cuando tenemos que clamar, es cuando tenemos que pedir misericordia. Señor, ten piedad, ya no hay la puerta, afírmame en la fe. Y el Señor se afirma, porque si a Pedro no le hubiera extendido la mano, se había hundido, pero le extendió la mano y lo sacó, y nomás le dijo, por hombre de poca fe, te faltó la fe. Si hubieras tenido más fe, hubieras continuado. Entonces a muchos han tenido fe para entregarse a Dios, para bautizarse, para caminar en el camino, pero al correr el tiempo les empieza a faltar la fe y se van hundiendo. Algunos claman, unos clamamos, pero otros no claman. Entonces esto nos enseña que tenemos que clamar y tenemos que aceptar que somos humanos y hay momentos muy difíciles en la vida, pero tenemos a un Cristo vivo, tenemos al Señor, que Él está por nosotros siempre. El Señor nos levanta. Tenga mucha fe, no se aparte del camino nunca, y cuando empieza a hundirse, clame al Señor y el Señor lo levanta. Porque hemos oído muchas veces, pues yo antes era muy cooperador, era muy diezmador, era de mucha oración, yo oraba. Pues sí, ¿qué pasó ahora? Hay que empezar de nuevo. En la vida muchas veces tenemos que empezar de nuevo, hermano, en la fe del Señor, y Él está con nosotros. Si tú lo desechas, Él te desechará, pero si tú lo buscas, lo vas a encontrar. El Señor se quedó, y ellos subieron en la barca y se fueron. Él se quedó orando, miren, se quedó orando, pero después ya se habían ido. Para Él no era difícil, se fue caminando sobre el mar. El hombre de Dios, la mujer de Dios, de fe, puede hacer muchas cosas, pero hay que tener fe. Que el Señor nos bendiga. Todo alrededor de este mar es donde el Señor anduvo haciendo muchos milagros. Ay de ti, Capernaum, ay de ti, corazón, ay de ti, Betsaida. Porque si los milagros que se han hecho aquí se hubieran hecho en Gomorra y Sodoma, estuvieran hasta hoy. Y aquí se ha hecho muchos milagros, le reclamó. Por ahí hay un canto que dice que el Señor nos reclama, que el Señor no nos pide. ¿Cómo no? El Señor nos reclama. Lo que pasa es que a veces hay muchos cantos que los compone cualquiera que ni sabe, pero el Señor reclama. A Corazín estaba reclamando, a Capernaum está reclamando. Eres levantado hasta el cielo, pero si no te arreglas, vas a ser hundido hasta el infierno, vas a desaparecer. Y desapareció, miren. Que el Señor nos ayude para mantener la fe. Muy bien, oremos, así terminamos este servicio. Oremos al Señor y así terminamos. Enseguida Marcelo ya nos va a dar otra explicación. Padre Santo y Poderoso, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí otra vez en este barco, en este mar, donde tú anduviste, Señor Jesús, donde tú alimentaste a mucha gente, Señor, donde tú buscaste a tus discípulos, donde los llamaste, Señor, a los alrededores de este mar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estar aquí 2000 años después, Señor. Muchas gracias. A ti sea la honra y la gloria para siempre, porque nos concedes esta oportunidad en el nombre de nuestro Señor y Yahshua HaMashiach, Dios eterno, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Bueno, estoy contento que la están pasando bien, se hizo un momento especial para ustedes. Y lo único que quiero sumar, porque hablamos un poco, ¿sí?, de la zona, es algo que solemos decir los días, que tengan en esta peregrinación una experiencia positiva y que sean como el mar de la Galilea, decimos, que sepan recibir, ¿sí?, recibir agua del río Jordán, y que sepan dar agua, ¿sí?, o brindar cosas. En este caso va para el Mar Muerto, ¿sí?, no seamos como el Mar Muerto, que solo sabe recibir. Y ustedes vienen aquí en comunidad y es una linda experiencia, ¿sí?, vienen en grupo y van a tener muchas vivencias
y cuanto vayamos avanzando van a sentirlo, ¿sí? Yo creo hasta el último lugar, el Jardín de la Tumba, van a tener una visita así enriquecedora y eso es mi deseo para ustedes. La investigación arqueológica arranca en esta parte en el 2006, hicieron otra investigación del otro lado ya en épocas antiguas y encontraron esta sinagoga, este sector de que es la sinagoga original del primer siglo. Cuando estemos en Masada, en la fortaleza del desierto, vamos a ver una también que es original de esa época y no hay muchas más, son muy pocas que quedaron de ese entonces. Acá con la cuestión particular que estamos en el mar de Galilea, en la Galilea, la ciudad de Magdala y, por lo que entendemos por el texto, una de las mujeres que lo sigue a Jesús, porque no son solo hombres, es María, de aquí, María Magdalena, ¿sí? Ese es como el apellido, no es el apellido sino de la zona de donde era. Y tampoco me tiren de la lengua porque no quiero hablar mal de nadie. Lo que único que dice en el texto es que es pecadora. Que me corrija el pastor, pero sí, eso es lo que dice. Después van a escuchar ustedes un montón de historias fuera del texto, bórrenlas. ¿Sí? El único que dice que es pecadora y él lo sigue a Jesús, como otros tantos aquí en la zona, y podemos ver que es muy cercana a él. ¿Se acuerdan de los cabellos, el lavado de los pies? No cualquiera lo puede hacer, lo que habla de una cercanía muy importante. Hay otras mujeres más, el relato hasta el final, y encontraron lo que era la ciudad en ese entonces y la sinagoga que seguramente creemos que Jesús pasó por aquí. No se menciona, pero si está dando vuelta por esta zona, debería haber estado en este lugar. Ya aprendieron cómo era el sistema en la sinagoga, las diferentes utilidades. Ahora cuando estemos ahí les explico un poco más. Se encontraron esta piedra, que la tiene aquí vidriada, esta es réplica. ¿Sí? Hay dos réplicas, una aquí y una allá. La original está en el Museo de Israel en Jerusalén. No se sabe bien para qué se usaba y es muy particular por las decoraciones que tiene. Primero tiene forma de... tiene 4 patas, ¿sí? Como que es algo para sostener algo. Puede ser que sea para sostener la lectura de la Biblia, para poder leerla, ¿sí? Para el que no conoce, los escritos antiguos de la Biblia se hacían en como 2 palos de amasar, parece, ¿sí? Son 2 palos donde se pone el texto que está cosido entre sí, las diferentes placas hechas en cuero de animal y se va abriendo y cerrando. Así que se necesita algo para poder extenderlo, abrirlo, hacer la lectura diaria y después volver a cerrarlo y se guarda en un armario. No encontraron en ninguna sinagoga del primer siglo el armario donde se guarda el texto, así que se habla de algo que puede llegar a ser móvil o que había un cuarto separado de la sinagoga donde guardaban los textos, ¿sí? ¿Qué más puede ser la piedra? Quizás para sostener algo del culto religioso, puede ser un candelabro de 7 brazos, aunque debería haber solo en Jerusalén, es una de las hipótesis. Las figuras que tiene aquí, tiene una roseta en la parte de arriba, con una forma como de rueda. A los costados, tanto de este lado como en este, pueden ver que tiene forma como de construcción, arcos y lo que se ve entre como ventana y ventana son árboles de los dátiles, ¿sí? Las palmeras. Del lado de ustedes ven un dibujo en el centro abajo. ¿Qué están viendo? Está el candelabro de 7 brazos que hablábamos antes, el que vimos con una plataforma diferente a los dibujos que vemos en otros lados. Lo que se dibuja ahí puede ser una base como este estilo que quizás había en el templo de Jerusalén. Y acá adelante se ve también 2 arcos y las rosetas como si fuesen ruedas. Lo particular también encontraron que las puntas, los 4 vértices de los costados están cortados. Se ve que está cortado, lo que quiere decir que tenía algo que sobresalía. Y nos hace acordar también en época del templo que estaba el altar de los sacrificios, así que había una rampa para poder llegar ahí y salían también cuernos en las puntas, que era para parte del sacrificio del animal, ¿sí? Para sacar la sangre de hecho del animal, que es otra de las cosas que en la comida kosher, como dijimos otro día, estamos haciéndolo, hay que tratar de sacarle la sangre lo más posible, esas partes de la idea, por eso la carne quizás les va a resultar seca comparado a la carne, no sé, en México, en Estados Unidos, en Argentina, lo que sea. Así que generó muchas preguntas esta primer piedra y por eso se expone aquí, ¿sí? Frente a nosotros. Tiene una forma también de corazón arriba y otras palmeras más.
Yo sé que están muy cómodos, así que voy a explicar algo más y después vamos a tener que moverlo. Lo llevaría con las piedras, así. Una bicicleta, Sí. La aldea esta tuvo varias vueltas, porque pasaron diferentes épocas internas judías, pueblos que venían y conquistaban. Se lo conocía como la ciudad de Tarijei, que lo que quiere decir es el lugar donde salaban peces o los pescados, digamos. Sí, para poder trasladarse llevaban pescado salado, que es parte de las cosas que se pueden conservar. Es un conservante, no existía el refrigerador ni nada por el estilo. ¿Qué estábamos hablando? El salar. Vamos a ver acá donde salaban los pescados. Es parte de la industria de la ciudad. Pesca, tenían puertos. Se ve que era algo que se dedicaban de manera industrial, lo vendían al resto de las poblaciones. La palabra Migdal, en un momento se empezó a llamar Migdal o Magdala, viene de la palabra torre, ¿sí? Que no se sabe bien, un poquito después encontraron una torre, pero no tiene que ver con el nombre original, y de ahí se conserva el nombre hasta la actualidad. Cuando hubo batallas aquí internas contra los romanos, las revueltas judías, por ejemplo la famosa que comienza en la Galilea en el año 66 de nuestra era, también la guerra llegó aquí. En los textos de Flavio Josefo, que creo que ya no se los mencioné, pueden conseguir el libro, hoy en día ya está en internet y todo, es más fácil. La guerra de los judíos contra los romanos. Flavio Josefo era un judío de la Galilea, el líder, ¿sí? Uno de los comandantes de la revuelta. La revuelta surge porque empiezan a hacer medidas en donde la población judía se siente perseguida. Por ejemplo, no poder hacer la circuncisión, que eso representa el pacto del pueblo de Israel con Dios. Y uno de los focos es en la parte de aquí del norte. Él va a estar aquí, ¿sí? Flavio Josefo va a fortalecer las murallas de la ciudad, que de hecho es lo que estamos viendo aquí. Y van a haber batallas dentro de la ciudad y también en el mar de la Galilea, si se habla así de combates marítimos ahí en el complejo. Este Flavio Josefo nace con un nombre judío, no es el nombre judío como pueden entender, se llama Yosef ben Matitiau, hijo de Matitiau o de Matías, y la historia es media parecida a Masada cuando estaban por terminar de matar a todos en su poblado. Se debería haber quitado la vida, pero él no lo hace. Le va a hablar bien al comandante que está asediando a su población, que se llamaba Yotfat, y lo va a tomar como escritor en Roma de las cosas que vienen sucediendo aquí. Así que son batallas que duran entre 6 y 7 años. El final es la historia que vamos a contar en Masada, pero en el medio sucede la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Sí? Este templo que es tan central en la cultura de la época, ¿sí? Van a destruir a los romanos y por eso es tan importante. Ustedes estuvieron en el foro romano, no sé si llegaron a ver, está el arco de Tito, en un momento al fondo a la derecha, y ahí se muestra cómo es la expulsión del pueblo de Israel de la provincia de Judea, ¿sí? De toda esta zona de aquí, justamente ese es el relato, esa es la época y eso es original. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. ¿Los baños rituales? Era la purificación, sí, purificación de alma y purificación del cuerpo. No es la primera cultura ni la última que lo va a hacer, en la India y demás se sigue haciendo, hasta el famoso río, donde también ponen las cenizas de los muertos, pero es un proceso, no importa, es muy largo para explicar. En el judaísmo la idea es purificar alma y cuerpo. ¿Cómo se hace? Tiene que ser una fuente de agua natural en donde el hombre no participa del traslado del agua. La historia después cristiana, que por supuesto tiene muchas de las raíces judías, es el río Jordán, donde Juan, conocido después como Juan el Bautista, va a hacer estos actos de purificación masiva. ¿Por qué el río Jordán? Porque es un río, corre agua libremente. Si no aprovechaban manantiales, y en el caso de aquí lo que vamos a ver es que aprovechan los manantiales, construyen como si fuesen albercas pequeñas y se metían en el agua. ¿Sí? Se metían generalmente 3 veces y salían purificados. Si eran grandes para mucha gente, se entra por un lado impuro y se sale por el otro lado puro. Y por eso van a ver que en el río Jordán, ahora que está armado para los grupos de peregrinos, hay que ponerse, el que entra al agua y hace la purificación, el bautismo, la renovación de bautismo, lo hacen con túnicas blancas
como se hacía de manera milenaria en el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, ¿cuándo hay que purificarse? Semanalmente y a veces más también. Hombres y mujeres, antes del día de Shabbat, viernes de noche, hay que purificarse. Antes de casarse hay que purificarse. Antes de las fiestas hay que purificarse. La mujer, luego del periodo, tiene que purificarse. Cuando comienza el mes, sí que aquí es un calendario lunar y solar, hay que purificarse también. Así que ven que se hace, podemos decir, 2 veces por semana en promedio. Para lo que es la época es muy avanzado. La gente no se bañaba como nosotros nos bañamos, pero sí, todos los días, ¿sí? Así que no es bañarse, no es el agua más limpia si es una alberca cerrada, pero si es en el río y eso, sí, es muy pulcro, ¿sí? No es el objetivo, pero eso les evita a veces muerte de un montón de pestes. Después empiezan otras tradiciones también como lavarse las manos y hacer bendiciones, lo que también va a evitar muchas pestes cuando están en diferentes lugares del mundo. En el judaísmo se mantiene igual hasta el día de hoy. En el momento que el cristianismo sí se desprende, están las diferentes posturas, ya sabemos, católicos y demás, pero surge de esa idea, ¿sí? Eso es lo que hacía la gente en la época, y esa es la zona, el río Jordán. Ustedes me van a preguntar también el río Jordán, aquí fue el lugar donde le hacen el bautismo a Jesús. Yo me voy a unir a lo que dijo el pastor de la mañana, no lo sabemos si fue ahí, no nos dejaron un cartel que decían que es ahí, pero ese es el río Jordán. Hay algunas tradiciones que hablan que es más al sur, más cerca de Jericó, no lo sabemos también. Y acuérdense que hay otro río Jordán al norte, el que le trae el agua al mar de Galilea, y a nivel histórico son pocas las voces, pero créanme que también existe que dicen que puede llegar a ser ahí, porque Beit Saida era en la parte del norte, y de ahí estaban ni más que Juan mismo, ¿sí? Juan el Bautista era de esa zona. Así que no sabemos exactamente, pero cómo lo hacían de esa forma, y eso es lo que vamos a ver en el río Jordán, y es lo que vamos a ver ahora en las casas que están aquí. Si alguien tenía purificación en la casa, quiere decir que es de un nivel alto, ¿sí? No solo económico, sino también religioso. Los sacerdotes tenían ese tipo de baños rituales en sus casas, y eso lo vemos en algunas ciudades y son muy pocas las que quedaron originales del primer siglo, como lo que vamos a ver aquí. Mi Señor Jesús es mi amigo fiel, a mi lado va cuando quiere ser, y el gran poder por el testigo de y enfermedades caminos de sangre, es mi amigo fiel, a mi amigo fiel, con que pagaré, si a mi lado va, a quien temeré, en el deposito toda mi esperanza, y espero verle cuando venga en gloria para irme con él. Mi Señor Jesús a mi lado va, bienvenido soy, me librará del mal, y con mi ser me quiero agradar a ese Rey de Reyes, autor de la vida, es
toda mi esperanza y espero verle cuando venga en gloria para irme con él. Amén, Señor, te estamos esperando, mi Dios. Ver, se cree que aquí podían llegar a guardar parte de los textos. Una de las teorías, hay bancos para poder sentarse ahí en la entrada. Y dentro de la plataforma, de la parte cerrada, si ven las columnas, algunas tienen parte de los colores originales, de hace 1000 años, todo estaba revestido con colores. Y había mosaico, y también se puede ver al fondo parte del mosaico original con figuras simétricas. Es lo común, estoy tratando de no hacer representación de imágenes, como dicen los 10 mandamientos. En otros lugares han encontrado que hay mosaicos con dibujos y tiene que ver un poco con influencias de otras culturas, o a veces es también para comprobar que a pesar de que están los dibujos, ellos siguen creyendo en el único Dios. Es un juego doble. Pues no mucho más de lo que hablamos, cómo estaban sentados y demás, es que es pequeña, no es una comunidad tan grande comparada a la sinagoga que hemos visto ahí en Capernaum. En la parte que está aquí, que está dividido como en sectores con pequeñas paredes donde salaban entonces a los pescados y donde lo vendían. Yo quiero llevarlos juntos donde están los carteles allá detrás, y vamos a ver de arriba donde estaban entonces las casas de los sacerdotes, donde estaban los baños rituales. Digamos que ¿Estas estructuras son originales? todo original. Todo original, si está arreglado se suele poner una piedra de un color completamente diferente como para agua de aquí. Y aquí en el centro se ve que hay agua, es agua de los manantiales, sí, que surgen de aquí de abajo, de donde estamos parados. Se pueden ver algunas escaleras que van bajando, son esas pequeñas albercas, piscinas para sumergirse en el agua. Hicieron una calle principal y todo esto son parte de las casas de entonces de los sacerdotes, que son miembros de el Sanedrín, que es la junta de sacerdotes que funcionaba en Jerusalén. ¿Se acuerdan de cuando lo van a apresar a Jesús en el huerto de los olivos? Mencionan a que hay miembros también del Sanedrín que van a apresarlo y va a pasar una noche en la casa del sumo sacerdote. Así que en diferentes ciudades había miembros de lo que es el Sanedrín, porque había toda una repartición de cuándo uno tenía que ir a servir al templo. ¿Sí? Así que había de una familia y se iban dividiendo. En hebreo se llama hoy en día, los que son descendientes de los sacerdotes, los Cohen. En Estados Unidos hay muchos. Sí, Cohen, familia Cohen. Cohen o sus derivados, Cohen, Kogan y demás y demás. Los Cohen y Cohen, hay cineastas, hay un montón de... ¿verdad? Y los ayudantes eran los levitas. También en Estados Unidos hay muchos, los Levites, como los Jeans. ¿Sí? Yo vengo de descendencia de ellos. ¿Sí? Que eran los que hacían música en el templo, los ayudantes dentro del templo. Aparte de la música no me quedó, pero... son muchos años de poder. Así que eso se sigue manteniendo, son tradiciones que se pasan de una generación a la otra. ¿Y aquí hay agua abajo? Hay agua, de aquí se puede ver, hay agua, hay manantiales de aquí, de agua dulce, salada. El mar, si se fijan ahí entre los árboles, ahí estaba la parte del puerto. Así que la ciudad era todo este trayecto. Más o menos es grande, casi como Capernaum, un poco más pequeña. ¿Sí? Hablamos de algún par de miles de personas. ¿Sí? No hablamos de grandes cantidades. Jerusalén, que vamos a estar visitando, vamos a hablar mucho. Calcúlenle, promedio de entre 20.000 y 50.000 personas. ¿Sí? Eso es la gran ciudad de Jerusalén de la época. ¿Okay? Hoy en día tiene casi 900.000. Las aguas del río de Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Tú te lavas en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Si tú te lavas en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Como querías, oraba y oraba, así quiero yo orar.
vacía, así quiero yo que conteste la mía. Paz de Cristo, hermano. Amén. Tenemos un bautismo. Voy a leer aquí. Voy a bautizar a Sabina Fonseca. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló al profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir entre vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham hijos aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y el árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará toda era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí bautizaba Juan el Bautista, no sabemos en qué parte, puede ser que más para abajo, pero lo cierto es que Juan bautizaba en el río Jordán, o puede ser después del lago más arriba, o cerca de Jericó, porque este río pasa por cerca de Jericó, no sabemos, pero aquí eran bautizados. Ahora viene a bautizarse Sabina Fonseca. Vamos a decirle que esté lista, vamos a orar. Ahí, cuando te diga te vas a unir, que cuando yo te diga, oremos. Padre Santo y Poderoso, en estos momentos, Señor, viene a Sabina Fonseca para bautizarse. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor. Va a empezar una vida nueva. Te la presento para que tú la bendigas, para que tú la salves, Señor, en el nombre de Jesucristo. Se guarde en este camino santo para siempre. Gracias por esta oportunidad de bautizar aquí en el río Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista, donde te bautizaste tú, Señor. También esta mujer viene a bautizarse. Aleluya. Te vas a bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de tus pecados. Que el Señor te dé el nombre del Espíritu Santo y escriba tu nombre en el libro de la vida. Aleluya. Amén. Bautízate en el nombre de Jesucristo. Está muy bien. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Qué grande gozo siento yo en mi corazón. Ya mis pecados los borró mi Salvador. Quiero llevar puro y limpio a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, yo seguiré su camino, quiero yo. No miro más el camino de la fe, donde muy pocos han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde en el amor. Quiero llegar puro y limpio a su mansión. Seguiré a
a mi Jesús, pues para mí todo el mundo se acabó. Y al lado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. El hermano Tony se va a zambullir 7 veces. Amén. Como Naamán el Sirio, para que el Señor lo sane. Se va a zambullir 7 veces. Yo voy a leer aquí donde Naamán el Sirio se zambulló. Pase, hermano Tony. Y vino allí en 2 de Reyes, capítulo 5, verso 9 en adelante hasta hasta el 16. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. El hermano Tony se va a zambullir 7 veces en el nombre del Señor Jesucristo para ser limpio. Entonces diga: me zambullo en el nombre de Jesucristo y 7 veces zambullo. Me zambullo en el nombre de Jesucristo y 7 veces para ser sano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, amén. Como testimonio quiero decirles que una hermana de allá de Culiacán, Sinaloa, me dijo: hermano Gámez, yo tengo una enfermedad por 20 años y no me ha podido sanar nadie. Entonces dijo: ¿cómo ves si me zambullo 7 veces como Naamán el Sirio? Entonces dije: está bien, hermana, hágalo. Y se zambulló y fue sana. Cuando fui a Culiacán, me dijo: hermano, ¿a qué no cree que estoy sana? Dice: cuando me zambullé 7 veces, quedé sana y hasta la fecha estoy sana. Dice que los doctores por 20 años me daban medicina y todo eso y no podía sanar. Y cuando me zambullé allá, que me dijo: usted zambúllase 7 veces, fui sana. Entonces hay testimonio. Y por fe hay otro. Y por fe, hermano Juan también. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán. Si tú te lavas en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Si tú te lavas en las aguas del bautismo, la sangre